nos acompañéis en este día que para nosotros es muy importante, porque por fin vamos a presentar este libro. Bueno, pues muchas gracias por asistir a todos y aquí a nuestro señor alcalde, a nuestra señora concejala de Cultura, bueno, y a todos los presentes, los compañeros del Centro de Estudios Bejaranos, a todos. Y bueno, así resumiré brevemente porque el que tiene que hablar fundamentalmente es Gonzalo. Pues nosotros hace 2 años, en 2020, el Ayuntamiento tuvo la feliz idea de convocar una beca para el estudio de lo más aproximadamente posible del emplazamiento de la judería de Béjar. Entonces nos llamó a nosotros y nos pidió pues que colaboráramos, asesoráramos y que gestionáramos la beca. Nosotros, que nacimos justamente hace 30 años, nacimos para eso, para, pues, entre otras cosas, difundir la cultura, dinamizarla, todo esto, y colaborar con el ayuntamiento pues en lo que pudiéramos, con lo cual, bueno, pues aceptamos encantados. Nombramos una comisión de expertos en la materia que gestionaron pues toda la cuestión de las bases de la convocatoria, valoraron entre los aspirantes el agraciado, la persona del agraciado, que lo tengo aquí a mi lado. Tenía que ser una persona joven, menor de 35 años, porque insistía mucho, con razón, que había que dar oportunidad a la juventud investigadora. Y aquí está Gonzalo, que si miramos en orden inverso la edad con el currículum que tiene, pues es aplastante. Entonces, si queréis os cito quiénes fueron la comisión que eligió su trabajo, que luego valoró, le dio el visto bueno por unanimidad, y gracias a eso pues aquí tenemos el libro. La tuve que presidir yo pues porque soy la presidenta del CEP, y luego los miembros pues son todos de reconocido prestigio, algunos miembros del CEP y otros no. Por ejemplo, Gonzalo Santonja, que no necesita presentación, sí que es uno de nuestros miembros. Manuel Antonio Marcos Casquero no es miembro del CEP ya, pero fue nuestro primer presidente. Carmen Martín Martín sí que es miembro. José Luis Martín Martín, que es catedrático de la Universidad de Salamanca, de Historia Medieval. Ángel Vaca Lorenzo, que también lo es. Antonio Avilés Amar, nuestro vicepresidente y director de esta institución en la que nos encontramos. Juan Manuel Ramos de Rocoso, que está en Plasencia. Y Óscar Rivadeneira Prieto, que también le conoce todo el mundo. Bueno, pues hubo unanimidad y ya está. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos. Felicidades a Gonzalo, muchas gracias por haber hecho este trabajo en un plazo récord de 6 meses, sin haber investigado previamente en las cuestiones de Béjar. Digamos que ha hecho un trabajo estupendo, y además en nada de tiempo, en 6 meses, porque eran las condiciones. Entonces, bueno, pues como yo tampoco me quiero extender, le voy a dar la palabra a Antonio, al señor alcalde, y luego ya pues pasa Gonzalo a contarnos lo relativo que yo Yo creo que se oye bien, desde aquí se me oye bien, ¿verdad? Así no movemos la tecnología y no vaya a ser el momento. Gracias, Josefa, presidenta del Centro de Estudios Bejaranos, y a todo el Centro de Estudios Bejaranos por este trabajo tan importante que habéis conseguido gracias a la selección, y gracias, por supuesto, al trabajo que ha hecho Gonzalo Escudero, que he tenido la oportunidad de leerlo y es descubridor, motivador, es ameno, entretenido, muy esclarecedor de muchas cosas, y que nos deja además, bueno, no voy a hacer spoiler. Creo que fue una idea excelente de Elena Martín Vázquez, de la anterior alcaldesa de Béjar, el tener la idea de dotar económicamente, de poder convocar junto al Centro de Estudios Bejaranos esta beca. Primero, por el propio tema, estamos en el Museo Judío, la importancia de la judería, luego ya nos explicará Gonzalo más cosas. La importancia de la judería en Béjar es necesario que fuese estudiada, que fuese también de alguna manera situada, y también muy importante porque se trataba de patrocinar de alguna manera el estudio serio, concienzudo, metódico, y por personas jóvenes, que es algo muy importante y que es fundamental para este ayuntamiento: fomentar el trabajo de las personas, de los jóvenes y las jóvenes que tenemos en nuestra ciudad o fuera de nuestra ciudad, y que además creo que en este caso
y se lo he dicho a Gonzalo, sirve de ejemplo para nuestra juventud, para que no abandonen los estudios, para que vean que con este esfuerzo se consiguen resultados muy buenos que nos sirven para, en nuestro caso, saber del pasado, situarnos en el presente que vivimos, efímero, y sobre todo tomar decisiones en este presente de cara al futuro, pero con unos cimientos que alguien nos tiene que descubrir. Y creo que eso es importante para una administración como un ayuntamiento, administración cercana para la gente y para la sociedad en general, para saber qué hacemos en unas familias, etcétera, etcétera, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿verdad? Y es muy importante que los jóvenes lo vean porque su trabajo tiene un fruto, y además un fruto que vamos a aprovecharnos el resto de la gente. Y yo creo que es el mensaje que también, por parte del ayuntamiento, y creo que la idea que tenía Elena Martín Vázquez era esta también, de alguna manera promocionar estos estudios y promocionar el trabajo que hay que premiar de la gente joven. Y nada más, darte las gracias, Gonzalo, porque el trabajo, para mí, que soy profano en la materia y simplemente disfruto de estas cosas, a mí me ha parecido excelente y invito a todo el mundo, de verdad, que lo disfrutéis leyendo y comentándolo también. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues ya como decía hace un momento, resumir el currículum de Gonzalo sin estar aquí mucho rato es imposible. Solo digo las dos primeras líneas. Es licenciado en Historia por la Universidad de Salamanca y doctor en Arqueología e Historia con mención internacional por la Complutense de Madrid. Bueno, todo lo demás, pues ha dirigido muchas cosas, ha participado en congresos internacionales. Bueno, y ahora estás en Lisboa, ¿no? Con una estancia de investigación. Ha venido desde Lisboa, o sea que... Y bueno, pues muchísimas gracias por todo, felicidades. Y ya te paso el micro a ti, que eres tú quien tiene que hablar más que yo. Muchas gracias. Si se puede apagar aquí... Si se puede apagar aquí la luz... A ver. No tanto. Es que se va a ver mal, claro. Vale, vale. Como yo creo que se ve bien, ¿no? Así en blanco. Hay diferentes opiniones. Queremos oír. Bueno, pues antes de comenzar, unos agradecimientos generales, recogiendo el testigo tanto de Antonio Cámara como de Josefa Montero. En primer lugar, agradecer al Centro de Estudios Bejaranos y a la comisión académica encargada de evaluar las propuestas por haber seleccionado la mía. Para mí fue un gran honor, y por la ayuda y contactos proporcionados para acceder a fuentes a las que he tenido serias dificultades. En segundo lugar, al Ayuntamiento de Béjar, hoy representados por Antonio Cámara, por haber participado tanto con el patrocinio de la beca como al alcalde en concreto por haberse accedido a la presentación del libro, que también pues se agradece, ¿no?, para el autor. En tercer lugar, al Museo Judío David Melul, que se ha encargado de conocer este acto, y especialmente a su director, Antonio Avilés Amat. Y finalmente, aunque no por ello menos importante, a los que habéis decidido venir una tarde de viernes a estar aquí para ver los resultados del trabajo, porque sin vosotros pues este acto carecería de completo significado. Como ya se ha mencionado, este trabajo es producto de una investigación desarrollada entre abril y octubre del año pasado. Casualmente, cuando estaba preparando la presentación de hoy, me di cuenta que mañana, día 26, se cumple un año exacto desde que yo recibí la noticia de que había sido el agraciado con el proyecto. El objetivo principal, aunque no el único, era, cito textualmente, definir el emplazamiento de la judería bejarana a través de la consulta documental de archivos, fuentes y bibliografía específica, con la finalidad de desterrar de una vez por todas las localizaciones erróneas que se han vertido trasladando de forma popular tanto en publicaciones turísticas como en las de señalización municipal. Por tanto, como veremos esta tarde, los resultados se han materializado en una monografía homónima a la beca, publicada por el Centro de Estudios Bejaranos, y la estructura es la siguiente. En primer lugar, para introducirnos en esta temática, contamos con un estado de la cuestión que analiza la evolución de las distintas opiniones desde que la aljama de Béjar comenzó a tener relevancia a finales del siglo XIX. Tras esta aproximación al objeto de estudio,
prosigue un apartado sobre la sociedad judía peninsular, con el fin de comprender de forma global el contexto en el que esta comunidad desarrolló sus actividades económicas y la presión que ejercieron los poderes laicos y eclesiásticos para impulsar la disolución de esta religión. A continuación, nos adentraremos en la comunidad de Villa y Tierra de Béjar, con el propósito de conocer el marco local en el que actuaron nuestros protagonistas. Finalmente, sendos capítulos reconstruyen la sociedad judío-bejarana en todos sus ámbitos y de nuevo en un marco global y local. En esos apartados se incluye el impacto de su expulsión y el vacío personal y cultural que prácticamente ha llegado hasta nuestros días. La monografía viene acompañada de un apéndice compuesto por gráficos, tablas, imágenes y transcripciones documentales que sirven para complementar y facilitar la comprensión de las explicaciones dadas. De esta forma, los resultados no son únicamente, repito la cita, definir el emplazamiento de la judería bejarana y desterrar de una vez por todas las localizaciones erróneas que se han venido trasladando de forma popular, sino también contextualizarla dentro de las dinámicas peninsulares y europeas. Sin embargo, debido a la limitación temporal de la que dispongo en la presentación de hoy, me limitaré a profundizar en los apartados directamente relacionados con la judería de Béjar. Esto es, la historiografía sobre la judería de Béjar, el primer capítulo, el desarrollo de la aljama y la destrucción y recuperación de la identidad judío-bejarana. Por tanto, vamos a comenzar por ver cuándo aparece la aljama de Béjar en la producción historiográfica y cómo poco a poco fue elaborándose un marco teórico sobre la judería de la localidad. El primer autor que recogió una noticia sobre la presencia semita en Béjar fue Heinrich Hertz, quien en su Historia de los judíos aludía al origen bejarano de Chagin y Bin Muz, mientras que unos años más tarde, José Amador de los Ríos incluyó a Béjar entre las aljamas castellanas recogidas en el Padrón de Huopete de 1290, una fuente sobre la que volveremos más adelante. Pero apenas unos años después de esas primeras referencias, en 1877, se produjo un acontecimiento que impulsó a Béjar en el panorama del hebraísmo internacional. Se trata del hallazgo fortuito, y esto es muy importante también, mientras se hacían unas obras, de una inscripción con caracteres semitas, reproducción que está en este museo, aunque el original está en Toledo. A partir de entonces, los principales expertos a nivel mundial debatieron sobre la transcripción del epígrafe, vinculando a una mujer llamada Fadueña y al Salmo 45:13. Gracias a esto, Béjar se posicionó entre una de las principales juderías de Europa. Sin embargo, este impulso tuvo un recorrido corto y no trascendió mucho más. Hay que esperar hasta la segunda década del siglo XX para volver a percibir un interés por la judería bejarana, esta vez en un ambiente local. En esta segunda etapa sobresalen Antonio Martín Lázaro y los hermanos Muñoz García, eruditos locales que asentaron las principales teorías sobre la aljama de Béjar. Fue Juan Muñoz García el primer autor que intentó ubicar la judería en la localidad. A partir de teorías sin ningún tipo de sustento empírico, la situó en el barrio del Antiguo, donde nos encontramos ahora, entre las iglesias de Santiago y Santa María. Vemos en el mapa, no sé si se verá bien más o menos, que se situó la judería aquí, a partir de una casa con una fachada pretendidamente medieval. Esta sería la iglesia de Santiago y esta la de Santa María. Y este espacio en blanco, la judería según los cálculos de Muñoz García. Su aportación más relevante fue situar la antigua sinagoga, como ya he dicho, en un inmueble de la calle Santiago, solo por el hecho de existir una casa con una fachada mudéjar. Esta teoría la recogió Francisco Cantera Burgos en 1942, catedrático de la Universidad Central, y su autoridad académica contribuyó a que estas ideas se divulgaran sin ninguna crítica. Durante varias décadas, la comunidad judía de Béjar cayó en el ostracismo historiográfico, hasta que en 1981 Carlos Carrete publicó diversos documentos relativos a los judíos de la provincia de Salamanca. Entre estos documentos se encontraban los documentos sobre Béjar. De esta forma, en los siguientes años, se produjo una revitalización por parte de los historiadores formados en las nuevas corrientes metodológicas, lo que permitió una revisión crítica de las teorías clásicas estancadas hacía 40 años. Estos estudios sentaron las bases de una nueva historia local en la que han sobresalido Antonio Aviles Amat, José Muñoz Domínguez y Marciano Martín Manuel, quienes han contribuido a asentar estas nuevas teorías que desde los años 80 se han vertido sobre la judería de Béjar. Como hemos visto, las tendencias de investigación pueden dividirse en tres periodos. En un primer momento, el hallazgo fortuito de una lápida atrajo la atención de numerosos eruditos españoles y europeos, y durante décadas existió un debate sobre el significado de la inscripción. La segunda fase se caracterizó por el supuesto descubrimiento, o invención más bien, de la sinagoga y por el emplazamiento de la judería en el barrio del Antiguo. Finalmente,
La edición y compilación de las fuentes primarias propició la revisión crítica de estos paradigmas y la justificación probada de nuevas formas de comprender la presencia israelita en Béjar y la localización de sus inmuebles. Resulta llamativo que en estas etapas la prensa local, el Averiguador Universal, Béjar en Madrid o Béjar Información han jugado un papel determinante para difundir los descubrimientos, tanto en entornos expertos como profanos, y para afianzar con argumentos de autoridad las conclusiones obtenidas. Para comenzar a estudiar la Aljama bejarana, es necesario preguntarse en qué momento podemos situar la presencia semita en la localidad. Un juicio apresurado podría llevarnos a utilizar el foro de Béjar como una prueba de la presencia judía. Sin embargo, se trata de una fuente con bastantes problemáticas, sobre todo las referidas a la fecha de su puesta por escrito, y como apuntó Juan Gutiérrez Cuadrado, primer editor del foro de Béjar, parece ser una copia literal del foro de Cuenca, con rasgos tomados desde Sepúlveda, hasta tal punto de que ciertos epígrafes del foro se refieren directamente a Cuenca y no a Béjar, es decir, se están emplazando espacios que hacen relación a Cuenca que en Béjar no existen. Por tanto, esta fuente debemos de desecharla en un primer momento. Un segundo elemento para tratar de situar un términos post-Cuem sería la lápida de Doña Fadueña, que hemos visto antes, pero la carencia de una fecha nos impide datarla con precisión. Según los cálculos de Fidel Fita, un arabista de principios del siglo pasado, habría sido redactada entre 1281 y 1282. El único documento fiable para establecer el origen de la población judía en Béjar es un privilegio emitido por Alfonso X, en el que se regulaba la usura de los judíos y de los musulmanes, emitido en 1260. La presencia semita en esta época puede corroborarse a partir del repartimiento de Huete, que he mencionado antes, de 1290, y de otro documento emitido por Fernando IV en 1298, que regulaba la usura entre cristianos, moros y judíos. De esta forma, a partir del último tercio del siglo XIII, sabemos que comenzó a florecer la aljama bejarana. Respecto a sus profesiones, al igual que el resto de la cristiandad, estarían relacionadas con la artesanía, el comercio y la especulación financiera. Gracias a la documentación, conocemos algunos detalles de estos oficios. Por otra parte, gracias a los servicios fiscales, como por ejemplo el padrón de Huete o las referidas a la Guerra de Granada de finales del siglo XV, sabemos que la aljama de Béjar era una de las principales contribuyentes de la corona de Castilla, lo que da una idea de su importancia en el conjunto del territorio castellano. Además, gracias a estos datos, algunos autores han estimado que la aljama estaría compuesta por unos 400 judíos, es decir, Béjar tenía una población bastante importante, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, dentro de la corona de Castilla. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿dónde vivían estas 400 personas y cómo era su relación con el resto de la población? La ordenación urbanística de Béjar se inicia en el siglo XIV, cuando diversas medidas emanadas por las autoridades castellanas comenzaron a obligar a los judíos a residir en barrios diferenciados. De esta forma, sabemos por una donación a la Catedral de Plasencia que en 1395 se tenía constancia de la existencia de una judería, que además funcionaba como referencia espacial dentro de la localidad, porque se está aludiendo a la judería. Por tanto, sabiendo que a finales del siglo XIII existía una judería en Béjar, es momento de situarla en un mapa. Como he mencionado en el primer apartado de esta presentación, ha existido un debate sobre el emplazamiento de la judería en Béjar. Juan Muñoz García la situó en el barrio de la Antigua, entre las iglesias de Santa María y Santiago, mientras que la crítica moderna la sitúa en la población de San Gil. No obstante, todos los autores han partido del juicio priorístico de que, desde la instalación de este colectivo en la localidad, vivían en un barrio propio y diferenciado, sin producirse cambios ni transformaciones. Todo lo contrario. Según parece, hasta el siglo XIV habrían vivido entremezclados con el resto de la población. Es a partir de 1395, del citado documento de la Catedral de Plasencia, cuando la referencia a una judería aparece por primera vez. Los autores modernos han entendido que este barrio como un espacio abierto en el que cohabitaban seguidores de los distintos dogmas. Sin embargo, han fundamentado este pensamiento por la referencia a casas de los judíos, que lindan con propiedades cristianas. Este término ha sido interpretado como si fueran viviendas, cuando en realidad parece que se trata de construcciones con una utilidad polifacética, como sucede con las casas de la Alcaicería. La Alcaicería es la actual plaza de San Juan Bosco, situada justo detrás del Palacio Ducal. De esta forma, no todas las propiedades de los judíos eran viviendas ni se concentraban en un único espacio, aunque la mayoría de ellas estaba situada en Barrio Nuevo y en la calle Mayor, entre la iglesia de San Gil y el convento de San Francisco. Como podemos apreciar en el mapa, nos encontramos
el Palacio Ducal aquí, esto sería la Plaza de la Alcaicería, estas casitas de aquí se corresponderían con las casas de los judíos de la Alcaicería, que seguramente, puesto que la Alcaicería era el centro económico de Béjar, fueran tiendas o edificios destinados a la artesanía. Esto sería la desaparecida parroquia de San Gil, que fue integrada en la de San Juan en el siglo XVI, la iglesia del Salvador y la actual Plaza Mayor. Como podemos ver, los cuadros en blanco corresponderían a las casas de los judíos de una forma muy aproximada, es decir, la documentación que yo he encontrado, lamentablemente, está estableciendo que están en la calle Mayor y en Barrio Nuevo, pero no se están diciendo qué inmuebles son en concreto. Y por otra parte, aquí tendríamos la Puerta de la Judería, con la bajada de San Albín que da hacia el río Cuerpo de Hombre. Seguramente, aunque es una hipótesis que no he podido demostrar empíricamente, pero sí, en comparación con el caso de otras juderías castellanas, el cementerio se encontrará al otro lado del río. Es decir, los judíos medievales tenían la costumbre de enterrar a sus muertos al otro lado del río y solían tener una puerta de salida directamente de la judería. Si tenemos en cuenta que casualmente la puerta conocida como de la judería está dando al río, es muy probable, aunque no puedo asegurarlo con total rotundidad, que el cementerio se encontrase al otro lado del río. Para esto habría que realizar trabajos arqueológicos que además, desgraciadamente, en el caso de Béjar, con la construcción de las fábricas en época contemporánea, van a imposibilitar mucho el trabajo de prospección arqueológica. No obstante, todos los autores han partido de... también sabemos que los judíos tenían propiedades fuera de la villa y en otras localidades, como en Gelbuena, Peromingo y en Hervás. Por tanto, a pesar de que conformaron un barrio propio y diferenciado dentro de la población bejarana, las relaciones con el resto de habitantes fueron cordiales, sin que se hayan registrado tensiones a pesar del ambiente antisemita de Europa y de Castilla. Aunque no se hayan registrado tensiones, tampoco quiere decir que no las hubiera, pero sí es verdad que de haberlas habido no fueron lo suficientemente importantes como para que fueran plasmadas en la documentación, como sucede, por ejemplo, en Sevilla, en Toledo o en Granada. A pesar de la ausencia de tensiones por motivos religiosos en Béjar, este statu quo se quebró en la Edad Moderna. Por todos es conocido cómo en 1492 los reyes católicos promulgaron el Edicto de Granada, según el cual se obligaba a los judíos a elegir entre la conversión al cristianismo o el abandono de los reinos hispánicos. De esta forma, en los meses inmediatos a esta promulgación, los judíos de la localidad comenzaron a vender sus bienes y a liquidar sus deudas pendientes. Algunos bejaranos trataron de aprovecharse de la necesidad de los judíos y se lucraron con el cobro de deudas ajenas, con el impago de los préstamos sin liquidar y con el fraude en la compra de propiedades. Es decir, compraban más barato del valor que eran los inmuebles porque los judíos estaban obligados a dejarlos. Entonces, ante una necesidad de abandono inmediato, hubo quien se lucró de este contexto. No obstante, también conocemos casos de gente que ayudaron a los judíos a sacar bienes bajo el riesgo de ser condenados. Es decir, hay referencias en la documentación a críticas a ciertos vecinos que están ayudando a estos judíos cuando la legislación castellana les estaba prohibiendo que se ayudara a los miembros de este colectivo. Con la marcha de los judíos, muchos de sus inmuebles fueron saqueados. El caso más paradigmático es el de la propia sinagoga, que en apenas muy poco tiempo fue expoliada y convertida en un solar, como se puede apreciar en esta cita literal. Otros muchos fueron cedidos a los Estúñiga, es decir, los duques de Béjar, por los reyes católicos para mitigar las pérdidas económicas causadas por la migración judía. Ignoramos cuántos judíos dejaron Béjar y cuántos optaron por la conversión. A partir de entonces se quebró la tolerancia y la identidad semita se convirtió en un elemento peyorativo. De esta forma, en 1499, el obispado de Plasencia intervino contra los falsos bautismos y 15 años más tarde, la Inquisición procesó a 8 habitantes acusados de judaizar. Las pesquisas contra los criptojudíos continuaron durante toda la centuria, si bien con el paso del tiempo el rastro de los descendientes de los judíos bejaranos se va perdiendo. La identidad semita, que vivió momentos de esplendor y de respeto en la población, se transformó en una connotación peyorativa y en un síntoma de estigma social. Cualquier insinuación sobre la pertenencia a este colectivo era tomada como una afrenta. Por ejemplo, tenemos registrado el caso del párroco de la Iglesia del Salvador, que en el siglo XVII
en el sínodo de Plasencia argumentó ante el obispo de que era muy difícil encontrar en la localidad, aquí de Béjar, a cristianos viejos. Esto fue recibido en la localidad como una gran afrenta y no lincharon al párroco porque intervino la justicia de los duques de Béjar, pero la intención era que ante tal gran afrenta dar una paliza al párroco del Salvador. El único recuerdo se limitó a la lacónica evocación en un verso popular que perseguía ridiculizar a los habitantes de la antigua aljama bejarana. Como podemos comprobar, que se refiere a Arbás, a Aldea Nueva y a Baños, entre los que se incluye también a Béjar, que se decía que eran judíos hasta las cejas. Sin embargo, desde el siglo XIX esta tendencia se invirtió, como hemos visto en la introducción. El pasado judío de Béjar comenzó a ser revalorizado. En este proceso, el Museo Judío David Melul, en el que nos encontramos ahora mismo, ha realizado una gran tarea de recopilación de materiales y sobre todo una encomiable labor de contactar con los descendientes actuales de los judíos exiliados de Béjar. Así que ya que estamos aquí, recomiendo a los presentes que aprovechen y vean la colección, porque la verdad yo la vi cuando estaba con la investigación y es magnífica y tiene cosas que no están recogidas en la obra, pero que valen muchísimo la pena de conocer también. Así pues, como hemos visto en esta presentación, la judería de Béjar es una temática compleja que a lo largo del tiempo ha suscitado varios debates. Los más importantes son la transcripción y traducción de la lápida sepulcral de Doña Fadueña, descubierta fortuitamente en septiembre de 1877. Esto fomentó el interés por los judíos de la población y sirvió para situarles en el panorama científico internacional. Otro debate ha sido la ubicación de los inmuebles y de la judería, en el que ha jugado un papel decisivo la aplicación de corrientes metodológicas críticas y la edición de multitud de documentos. Si bien desde la década de los años 90 se sitúa en la colección de San Gil, se ha partido del juicio a priorístico de una instalación inamovible desde el origen de Béjar. De esta forma, podemos establecer dos etapas diferenciadas. En un primer momento, los judíos residirían junto al resto de los habitantes, sin concentrarse en un espacio definido. A partir de las medidas segregacionistas de la Baja Edad Media, fueron obligados a configurar un barrio propio. Este barrio se extendía por Barrio Nuevo y por la calle Mayor, entre San Gil y San Francisco. No obstante, mantuvieron sus casas en la alcaicería. La aplicación del Edicto de Granada a finales del siglo XV quebró la convivencia pacífica de Béjar. En apenas unos meses, los judíos se vieron forzados a elegir entre el exilio o la abjuración de su religión. A partir de entonces, la identidad judío-bejarana fue olvidándose y los restos del pasado semita de la localidad se destruyeron. Con este trabajo, espero haber contribuido al rescate de las huellas judías de Béjar y confío en haber ofrecido una porción de un pasado y una identidad colectivas. Muchas gracias por su atención. Bueno, si alguno queréis hacerle alguna pregunta, ya aprovechamos que lo tenemos aquí. Quería preguntar, desconozco si cuando la expulsión de los judíos o los duques de Béjar hicieron algún inventario con las posesiones de los judíos, ¿no? ¿O eso se ha debido perder? Sí, se tiene constancia de un inventario, porque, como he dicho, claro, los bienes se expolian en un principio. Los duques de Béjar se quejan a los reyes católicos porque había supuesto una pérdida importante de población, que además contribuían las arcas privadas de los Estúñiga, ¿no? Entonces, en compensación, los reyes católicos les ceden las propiedades de los judíos. Para ello hay que inventariarlas. También Gonzalo Santonja ha transcrito recientemente, hace menos de una década, no recuerdo exactamente el año, no sé si en el 2012, uno de estos inventarios que es precisamente uno de los pilares en los que yo me he inspirado para poder situar definitivamente la judería entre Barrio Nuevo y la calle Mayor. Pero sí, hay un inventario. Lo que pasa es que se refiere siempre, pues eso, a una casa en la calle Mayor, pero no te dice ningún dato, ni qué altura está. Al principio sí, bueno, es en la acera de la izquierda según se va hacia El Salvador. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Pues si fuéramos al mapa, pues bueno, yo más o menos he intentado, calculando el número de inmuebles, porque además también es complejo, el que digan varias casas. Pero varias casas pueden ser 2, pueden ser 3. Entonces ahí ya rompe mucho cuántas pueden ser. Entonces más o menos
a partir del número de casas que se cita, pues yo he ido dibujando, intuyendo los cuadraditos que podían constituir las casas. Pero es en inventario, pero es eso, muchas veces es muy exiguo, muy superficial, pero bueno, existe afortunadamente para acabar de demostrar que efectivamente, como venía intuyendo la crítica moderna de los años 90, estaban en la colación pleno medieval y no en la antigua, que es donde en un principio se situó. ¿Alguien más se anima? Álvaro. Quiero agradecerle su trabajo, que he tenido oportunidad de leer, no por lo que diga yo, sino por el dictamen unánime de la comisión de selección. He tenido oportunidad de leer el trabajo y desde un punto de vista completamente profano, pues quiero agradecerle el que lo haya hecho y lo bien que lo ha hecho. Pero me hubiera gustado oír una valoración menos despectiva de algunos investigadores locales que hace 100 años y con muy pocos medios, y desde luego gratis et amore, se dedicaron a investigar, por ejemplo, la localización del supuesto barrio judío. Alguna casa había por aquí, aunque no barrio, pero casas judías, y que se dedicaron a eso no solo hablando del barrio judío, sino hablando de una gran parte de la historia de Béjar. Insisto en que lo hicieron gratis et amore, lo hicieron dedicando su tiempo y probablemente su dinero, y contaban con muy pocos medios. A mí me hubiera gustado que se valorara más la contribución de algunos de estos investigadores de hace 100 años en este y en otros trabajos sobre la historia de Béjar. Sí, ¿no? Bueno, efectivamente, yo como historiador soy el primero que valora que aunque sean teorías, que lógicamente se van superando, eso no quita calidad a estos estudios. O sea, debemos de pensar que hace 100 años las condiciones materiales y tecnológicas de los investigadores eran mucho más deficitarias de la actualidad. Y como yo mismo plasmo en la propia introducción, que es una coletilla muy difundida entre los historiadores, somos enanos a hombros de gigantes. Es decir, podemos ver mucho más lejos gracias al trabajo de esta gente que, lógicamente, con el avance metodológico de la historia, pues se va quedando atrás. Igual que seguramente cuando pasen 100 años se quede atrás ciertas conclusiones de las que yo ofrezco en el libro. Y lejos de ser, yo creo que algo peyorativo, yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la superación de los paradigmas historiográficos es lo que permite el avance de la historia del trabajo de los historiadores. Si yo a día de hoy, en 2022, con un libro sobre la judería de Béjar, lo dejo todo dicho, los historiadores del futuro no van a tener ningún trabajo. Entonces, para mí como historiador será un gran orgullo, ¿no?, de que historiadores futuros puedan seguir contribuyendo a la historia de Béjar, superando lo que yo estoy diciendo. Sin adjetivos. Efectivamente. Igual que yo, aunque no esté de acuerdo con las teorías de hace 100 años, no le quito ningún valor, al contrario. Reconozco cómo se trabajaba en un archivo hace 100 años, porque si trabajo en un archivo en 2020 y tengo problemas. Realmente a veces de tonterías, de que si no me encuentran un documento, de que se me ha entregado mal el documento. Yo no quiero imaginar cómo se trabajaba hace 100 años haciendo fichas a mano. Porque yo voy con el ordenador o con una cámara de fotos, hago una foto del documento, lo tengo en casa y puedo darle 1000 vueltas y quitar la imagen y voy a clarear las letras. Hace 100 años, como usted mismo ha dicho, gratis et amore además, era un trabajo muy complicado y muy duro. Y yo repito, al contrario de haber parecido peyorativo, no ha sido mi intención, todo lo contrario, es valorar precisamente lo que se ha hecho con los medios que se tenían hace 100 años. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna más? Yo simplemente quiero que les haga atención de que también en el libro hablas de los Ah, sí, cierto. Bueno, ella es Carmen Rubio, le tengo que agradecer, ya que me ha hecho la mención. Fue ella la que me proporcionó toda la información de los sefarditas. O sea, yo cuando visité el museo vi que había un fondo sefardita muy importante, contacté con ella y ella fue la que también, gracias et amore, me proporcionó información sobre los sefarditas. Lo curioso de Béjar
que está dicho en el libro también por otra parte, es esa identidad judío-bejarana que mientras en Béjar se ha ido diluyendo con el paso del tiempo, fuera de Béjar se ha mantenido. Y creo que es una... como dentro de la memoria familiar, creo que es muy importante, porque al menos en España, en los países que yo conozco, nuestra memoria es muy corta. Apenas sabemos de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, y según van pasando las generaciones, estas huellas del pasado propio se van borrando. En el mundo sefardita es todo lo contrario. Es un elemento de identidad familiar, de memoria familiar tan potente, que después de 500 años hay descendientes de estos judíos de Béjar que siguen recordando cómo sus ancestros vivieron aquí y qué memoria ha ido perdurándose durante generación en generación. Hasta tal punto que es muy curioso que se ha podido contrastar, aunque no he incidido mucho porque Carmen Rubio está trabajando y yo como ya entusiasta de los judíos locales, pero con muchas ganas de ver los resultados del trabajo, pero se ha podido contrastar ciertas teorías que opinaban que los judíos bejaranos habían emigrado hacia Portugal simplemente por cercanía geográfica, pero cuando se ha recurrido a los sefarditas descendientes de los bejaranos, se ha podido saber que fueron hacia Turquía en un principio, o al menos algunos de ellos. Entonces, estas teorías que en un principio se sustentan sin ningún tipo de base, aunque sin maldad por otra parte, lógicamente, se pueden ir contrastando con el paso del tiempo. Y hace 100 años también se entrevistó a uno de estos descendientes de los bejaranos de sefarditas que residía en París, y es muy interesante también ver la entrevista. Claro, lamentablemente también son cosas que, aunque tienen que ver con la investigación como tal, o con los judíos de Béjar como tal, tampoco puedo profundizar todo lo que me gustaría, porque al final el objeto de estudio, como ya he señalado, era emplazar la judería de Béjar, entonces tampoco puedo extenderme, porque al final pasa lo que nos pasa muchas veces a los historiadores, que todo lo ves tan interesante y tan importante que empiezas a tirar, y es un no parar. O sea, es un como se dijo una vez en un congreso en el que estuve bastante acertadamente, es como la hidra, ¿no? Que le cortas una cabeza y salen dos, le cortas una cabeza y vuelven a salir dos. Entonces al final lo mejor no es ofertarte a la hidra, es dejar que dejen de salirle cabezas. Entonces hubiera sido muy interesante profundizar en este aspecto, pero bueno, como se va a encargar en un principio Carmen Rubio, yo la animo personalmente a que continúe colaborando a rescatar estas huellas del judaísmo bejarano. ¿Alguien más? ¿No? Pues cerramos entonces, ¿no? Muchísimas gracias por todo, Gonzalo, Nada, a vosotros. por este trabajo.